Hola, ya tenía muchas ganas de regresar a hacer estos videos. Estamos en los videos del SAT. Y bueno, aunque tengo muchas ganas, me siento un poco enfermo de la gripa. Así que espero no enfermarme o no enfermarme muy fuerte para así poder seguir trabajando en estos videos. Por cierto, ya estamos en el examen 5, en la sección número 9, en la página 679. Le hemos avanzado bastante y vamos a resolver el problema número 1. Así que venga de una vez. Si de cada 10 automóviles de una cierta marca, 6 de ellos son rojos, a ver, tomemos el color rojo, 6 de ellos son rojos, ok, ¿cuál es la probabilidad de que un auto seleccionado al azar de esta marca sea rojo? Es decir, 6 de cada 10 son rojos. Por lo tanto, la probabilidad de tomar uno de estos al azar es 6 entre 10, lo cual es... ok, esto no está en nuestros incisos, pero viene 3 quintos, que es exactamente lo mismo. Si yo me tomo 6 entre 10, esto es exactamente lo mismo que si saco mitad arriba y saco mitad abajo. Me quedaría 3 sobre 5. Tengo 3 quintos de probabilidad de obtener un automóvil rojo. 3 quintos de probabilidad de obtener un automóvil rojo, que por cierto es el inciso B. Ya está, tengo aquí el problema número 1 y vamos a resolver el problema número 2. El problema número 2 que tiene un triángulo muy parecido a este, así que déjame hacerlo. Tengo un triángulo así, después va algo como por acá, y después tengo algo por acá. Después tengo una línea que baja más o menos como por acá, ok, y tengo las siguientes letras y los siguientes ángulos. Este es el punto A, B y C. Me dicen que este es el ángulo W, este es el ángulo W, este de aquí es el ángulo Z, este vale X y este vale Y. Ok, y este punto en donde intersecta esta, pues parece ser una altura, se llama D. Ok, ¿y qué me dicen? La figura siguiente está hecha a escala. Si AB es igual a BC, si AB es igual a BC, o esto es muy importante, si AB, esto es lo mismo que esto de aquí, entonces estamos hablando de que es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, también podemos concluir que este ángulo es lo mismo que este ángulo. Ya lo hemos visto varias veces. Estos dos ángulos deben de ser iguales si estos dos lados son iguales. Y además nos dicen, y si BD biseca el lado AC, biseca AC, eso esencialmente lo que quiere decir es que esta línea BD parte a la mitad a la línea AC, al segmento de línea AC, o dicho de otra manera, llega justo al punto medio, o dicho de otra manera, esta distancia y esta distancia es la misma. Estas dos distancias son las mismas y lo que nos dicen es cuál de los siguientes incisos no se puede concluir con la siguiente información. Ok, vamos a poner los incisos para ver de qué estamos hablando. El primer inciso, el inciso A, me dice lo siguiente. W es igual a X. El inciso B me dice W es igual a Z. El inciso C me dice X es igual a Y. ABCD, el inciso D me dice que AD es igual a DC. Y por último tengo ABCDE, me dice que BD es perpendicular a AC. A AC. Perfecto. ¿Cuáles de estos los puedo concluir con la información que tengo y cuáles no puedo concluir con la información que tengo? De hecho, lo que me preguntan es cuál de los siguientes incisos no se puede concluir con esta información. Y bueno, W es igual a Z, eso ya lo concluimos desde hace rato. Eso estaba muy fácil de concluir, por lo tanto, este no es el que no se puede concluir. Este fue el que concluimos hace rato, entonces esta no es mi respuesta correcta. ¿Qué dice? W es igual a X. W es igual a X. Bueno, aquí no parecen ser iguales. No sé si forzosamente tengan que ser iguales. Creo que esta es la respuesta correcta. A ver, veamos las demás. El inciso C me dice X es igual a Y. X es igual a Y. Eso sí lo podemos concluir. Porque BD biseca a AC. Y si BD biseca
al lado AC, esto quiere decir que este ángulo y este ángulo deben de ser iguales. También está bisecando a este ángulo completo. Y por lo tanto, si BD biseca a AC, este sí lo podemos concluir y no es mi respuesta correcta. AD es igual a DC. AD es igual a DC. Eso ya lo habíamos sacado. Esto ya lo habíamos concluido y por lo tanto no es mi respuesta correcta. BD es perpendicular a AC. BD es perpendicular a AC. Eso también es cierto. Este ángulo es de 90 grados y este ángulo también es de 90 grados. Y eso lo podemos concluir porque estos dos lados deben de ser iguales. Es más, déjame dibujar por aquí otro triángulo. Imagínate que yo tengo un triángulo que este lado y este lado sean iguales, ¿ok? Y además tengo una recta por aquí que biseca al otro de los dos lados. Si biseca a este lado, y entonces aquí tengo el triángulo, déjame ponerlo con este color. Aquí tengo mi triángulo y este ángulo, yo sé que es lo mismo que este ángulo y estos dos ángulos también son iguales, no queda de otra. Esta recta debe de cortar justo en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esto sí lo podemos concluir, que BD sea perpendicular a AC. Esto tiene que ver mucho con los ángulos y con que tenemos dos lados iguales y que esta distancia es lo mismo que esta distancia. Justo este triángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto sí se puede concluir y no es mi respuesta. Entonces creo que la respuesta correcta es que W es igual a X. E inclusive eso lo podemos pensar de la siguiente manera. Fíjate bien, si yo tengo aquí un triángulo como este, que tenga dos lados iguales, parecidos a estos, ok. Y después tengo otro por acá, y después tengo mi altura, vamos a ponerla con color rojo. Tengo una altura por acá, ok. En este caso, W vale este ángulo y Y vale este ángulo. Ahora podemos tomarnos otro triángulo con las mismas características que se vea más o menos así. Que se vea algo así. Este lado sea igual a este lado. Y después tenga aquí mi otro lado. Y después tengo mi altura. Mi altura se ve más o menos así. Y entonces en este caso ya cambiaron los ángulos. Me estoy fijando en este ángulo y en este ángulo. Y parece ser que no son iguales. Al menos no es lo mismo este caso, que tengo un ángulo más pequeño y un ángulo más grande aquí, a este caso en el cual se parecen bastante los ángulos. Por lo tanto, no forzosamente puedo concluir que W sea igual a X, y es justo lo que me pedía el problema número 2. Por lo tanto, mi respuesta es el inciso A. Venga, borremos las pantallas para ver qué nos dice el problema número 3. El problema número 3. Y me dice, si el 30% de M es 40, ok, el 30% de M es lo mismo que 40. O bueno, recuerda que esto lo podemos ver en su forma decimal como .30 de M es por M, .30M, esto es lo mismo que 40. Lo que me preguntan es, ¿cuánto vale el 15%? ¿A cuánto equivale el 15% de M? Y bueno, esencialmente lo que quiero que te des cuenta aquí es que el 15% es la mitad del 30%. Tú podrías resolver aquí la ecuación para M, o tal vez decir, bueno, puedo hacer una regla de 3, es decir, 30% es 40, y bueno, pues el 15%, ¿cuánto es? Eso también lo podrías hacer o despejar de aquí a M, pero esencialmente lo que quiero que te des cuenta es que el 15% es la mitad del 30%. Por lo tanto, si me tomo la mitad de .30M, que es 40, entonces la mitad de 40 va a ser 20. El 15% de M es 20. 15% de M va a ser 20. Y bueno, de hecho otra forma de resolverlo es dividir entre 2 esta parte de la ecuación y dividir entre 2 esta parte de la ecuación. Llegaríamos a lo mismo. Pero la clave de esto es darse cuenta que el 15% es la mitad del 30%. Ok, problema número 4. Problema número 4 dice, si n es cualquier número negativo, n es cualquier número negativo, n es menor que 0, ¿ok? ¿Cuál de los incisos corresponde a un número positivo? Y tengo inciso A, n entre 2, inciso B, 3n, inciso C, n más 3, inciso D, n menos 3, y por aquí el inciso E,
que es 2 menos n. Ok, lo que quiero que te des cuenta es que un número negativo, para hacerlo positivo, lo que necesitamos es o elevarlo al cuadrado, o multiplicarlo por un número negativo, o en su dado caso, sumarle un número mucho más grande que él, un número positivo. Por lo tanto, en este primer caso podemos decir que n entre 2 también va a ser negativo. Un número negativo entre 2 es negativo y lo que queremos es un número positivo. Por lo tanto, esta no es mi respuesta correcta. Si lo multiplico por un número positivo, me va a dar un número negativo, lo cual no es mi respuesta correcta. Aquí, este caso es interesante. N más 3. N más 3 podría ser un número positivo, eso es muy cierto, pero si n es cualquier número negativo, podría valer por ejemplo menos 10, y menos 10 más 3 no le alcanza para ser positivo, me daría menos 7. En el caso de que n fuera entero, si fuera 1 y 2, pues esto sería cierto. Pero si n es un número más pequeño o igual que menos 3, pues esto no sería cierto. Por lo tanto, esta tampoco es mi respuesta correcta. A un número negativo, si tú le sumas un número negativo o en dado caso le restas un número positivo, se va a hacer más negativo. Si tú debes algo y después debes más, vas a deber mucho más. Por lo tanto, esta tampoco es mi respuesta. Y aquí está mi respuesta. Y aquí está mi respuesta porque date cuenta de lo siguiente. Si n vale, no sé, supongamos que n valga menos 10. Cuando yo la multiplique por menos por menos me va a dar más. Esto me quedaría 2 menos 10, lo cual es lo mismo que 2 más 10, menos por menos me va a dar más, y después 2 más 10 es lo mismo que 12, y es un número positivo. Cualquier número negativo, si tú lo multiplicas por menos, por un signo negativo, entonces me va a dar un número positivo, y un número positivo más 2 siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, mi respuesta es el inciso E, justo lo que yo quería. Ok, resolvamos aquí el número 5. Creo que todavía me da espacio para resolverlo. Veamos qué me dice. La razón de 1.2 a 1. De 1.2 a 1, esta razón, que por cierto, esto mismo lo podemos escribir como 1.2 sobre 1, es lo mismo, la razón de 1.2 a 1 es equivalente a cuál de las siguientes razones. Ok, veamos, el inciso A me dice 1 a 2. 1 a 2, eso no es cierto, porque en este caso 1 es más pequeño que 2, y aquí tengo que 1.2 es más grande que 1. Esto me quedaría igual a 1 entre 2, y esto no tiene nada de lógica, porque este número es más grande que 1, y este es más pequeño que 1, por lo tanto, eso no es cierto. Entonces, este inciso A no es cierto. Vamos a ver el inciso B. El inciso B me dice 12 a 1. De igual manera, 12 a 1 es un número muy grande. Aquí tengo 1.2 a 1, 1.2 entre 1 no es lo mismo que 12 entre 1. Por lo tanto, el inciso B tampoco es cierto. El inciso B tampoco es cierto. El inciso C me dice 5 a 6. 5 a 6. Y también lo podemos eliminar de una manera muy rápida, porque 5 es un número más pequeño que 6. Este tampoco es cierto. Y el inciso D me dice 6 a 5. Y creo que esta es la respuesta correcta. Esto será lo mismo que 6 sobre 5. Pues parece ser que sí. Y es más, vamos a verificarlo. Si yo me tomo el 6 y lo divido entre 5, digo cabe una vez. 1 por 5 es 5. Aquí lo resto y me sobra 1. Pongo un punto decimal y bajo un 0, ¿estás de acuerdo? Y ahora sí, 5 cabe 2 veces en 10, 2 veces en 10. Por lo tanto, 6 entre 5 es lo mismo que 1.2, que es lo mismo que 1.2 a 1. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso D. Muy bien, me da tiempo de hacer uno más. Siguiente problema. Borramos el pizarrón y vamos a hacer el problema número 6. La explicación de una imagen dice que esta figura equivale a 5 millones de nuevas casas. Tengo una figura más o menos así. Esta sería una casa y esta figura equivale a 5 millones de casas. Millones de casas nuevas. Ok. Y después me dice aproximadamente a cuántas nuevas casas equivalen los siguientes símbolos. Y me ponen 3 casas. Una por acá, otra por acá, algo así, y otra por acá, 3 casas y media. Y después tengo media casa.
algo más o menos así. Y lo que me van a preguntar es precisamente a cuántos millones de casas nuevas equivalen esta expresión que tengo aquí. Ok, bueno, rapidísimo podemos ver que de estas tres tengo 3 por cada una de estas valen 5 millones por 5 millones y esto me va a dar 15 millones, 15 millones y bueno, esto de estas tres. Pero aquí tengo media casa más. Y ojo, el problema o donde te podrías equivocar es si piensas que aquí tengo medio millón solamente. Y no, lo que tengo es la mitad de 5 millones de casas más. Por lo tanto, a 15 millones le tengo que sumar a 2.5, que es la mitad de 5 millones, 2.5 millones de casas nuevas más. Y bueno, ¿cuánto es esto? Esto es lo mismo que 17.5 millones de casas. Y esta es mi respuesta, que es el inciso D. De hecho, hay otra forma de resolverlo. Tú podrías multiplicar 3.5 por 5 millones y así obtener el resultado. Pero bueno, lo más importante es que no te equivoques pensando que esta es la mitad de una casa o tal vez medio millón de casas, sino que más bien es la mitad de 5 millones de casas, que es lo que equivale una de estas figuras como la que tengo aquí. Y bueno, pues mi respuesta es el inciso D y con esto nos vemos en el siguiente video.